Recuerda el momento exacto en que tu vida se partió en dos. Había un antes y hubo un después. Y entre los dos, una llamada, una palabra, una imagen en una pantalla, un diagnóstico que el médico te dio mirándote a los ojos, un mensaje que recibiste cuando estabas haciendo cualquier cosa, cocinando, manejando, durmiendo, y que, al leerlo, te dejó paralizado. O quizás fue una traición que no esperabas. La persona en la que confiaste te dio la espalda. La amistad que parecía sólida resultó ser otra cosa. El amor que creías eterno mostró que no lo era. El trabajo que te definía durante años desapareció en una reunión de 15 minutos. O quizás fue una pérdida. Alguien que amabas se fue antes de tiempo, y el mundo, que antes giraba con cierta lógica, se volvió absurdo en cuestión de horas. En ese momento, cuando la noticia entró en tu cuerpo, algo se quebró. No solo el corazón, algo más profundo. Se quebró tu confianza en el orden básico de la realidad. Porque hasta ese día, sin que tú lo hubieras formulado conscientemente, tú creías en un cierto contrato silencioso con la vida. Un contrato que decía algo así: si me esfuerzo, si soy buena persona, si hago lo correcto, si no hago daño a nadie, entonces a mí me irán bien las cosas. No era una creencia que tuvieras articulada, era una creencia de fondo, un supuesto que te ayudaba a vivir. Y de pronto, el contrato se rompió. Se rompió porque te pasó esto a ti que no lo merecías, a ti que habías hecho las cosas relativamente bien, a ti que no le habías hecho daño a nadie. Y mientras intentabas procesar lo que estaba pasando, mientras tu cuerpo todavía no había absorbido del todo la noticia, la mente empezó a gritar las preguntas que ahora te persiguen. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Dónde está Dios? Si hay un Dios, ¿cómo permite esto? ¿Es que el mundo es solo caos? ¿Solo azar? ¿Solo crueldad sin sentido? Y vino la tentación más oscura. La tentación que llega siempre cuando el dolor es lo suficientemente grande. La tentación de ceder al cinismo, de concluir que la vida es absurda, de cerrarse para no volver a creer en nada, porque creer duele demasiado cuando lo que crees se rompe. Quizás estás en ese lugar ahora mismo. Quizás llevas semanas, meses, años, intentando entender por qué te pasó lo que te pasó. Intentando recomponer un sentido en algo que parece no tener sentido. Intentando creer otra vez en la bondad del mundo, mientras una voz dentro de ti repite que esa creencia es ingenua, que el mundo demostró ser otra cosa, que ya nada vale la pena. Si estás ahí, necesito que sepas algo, antes de cualquier otra cosa. Tu dolor es real, y nadie debería minimizarlo. Nadie debería decirte todo pasa por algo, como si esa frase tuviera el poder de cerrar la herida. Nadie debería decirte que tienes que aceptar lo que te pasó como si fuera fácil. Nadie debería pedirte que sonrías cuando estás roto. El dolor merece respeto, especialmente el tuyo ahora. Pero, y este es el motivo por el que estás aquí esta noche, hay una diferencia entre el dolor y la desesperación. El dolor es lo que sientes legítimamente cuando algo terrible te pasa. Es humano, es justo. Es necesario sentirlo y atravesarlo. La desesperación es algo distinto. Es la conclusión que sacamos cuando, en medio del dolor, perdemos la capacidad de ver más allá de lo que duele. Y aquí está la propuesta de esta noche. Vamos a respetar tu dolor, pero vamos a confrontar tu desesperación, porque tu desesperación, aunque entendible, está construida sobre una mirada parcial. Y si te atreves a abrir tu mirada, sin negar el dolor, vas a descubrir algo que ni el cinismo más oscuro puede destruir. Hay una manera de mirar al mal, al sufrimiento, al caos, sin volverte loco y sin volverte cruel. Una manera que la mente humana descubrió hace siglos. Y uno de los hombres que la articuló con mayor lucidez vivió hace casi 800 años. Su nombre era Tomás de Aquino. Y aunque escribió en una época muy distinta de la nuestra, lo que descubrió sobre la naturaleza del mal y sobre cómo no perder la esperanza es, todavía hoy, la herramienta más sólida que existe
para enfrentar lo que tú estás enfrentando. Quédate hasta el final, porque lo que vas a recibir no son frases bonitas, es lógica, es claridad, es un mapa para no perderte en la oscuridad. Antes de continuar, un gesto pequeño. Si la descripción del comienzo te tocó, si reconoces ese momento en que tu mundo se partió en dos, suscríbete al refugio del alma antigua, no como trámite, como una manera silenciosa de decir, sí, necesito ayuda para no caer en la desesperación. Lo que vas a escuchar no se procesa de una sola vez. Vas a necesitar volver. Por eso este refugio existe, para tener un lugar a donde regresar cuando la oscuridad sea demasiada. Ahora baja los hombros y escucha con tu mente, no solo con tus emociones, porque esta noche necesitas las dos. Antes de hablarte de las grandes ideas, quiero compartirte la primera intuición de Tomás. Una intuición tan simple que parece evidente, pero tan revolucionaria que cambia todo. La pregunta que él se hizo, que casi nadie se hace, es esta. Antes de preguntarse ¿por qué existe el mal?, se preguntó otra cosa. ¿Qué es el mal? ¿Qué es esa cosa que llamamos mal, sufrimiento, tragedia, injusticia? ¿Qué es? Y la respuesta a la que llegó después de pensarlo durante años es sorprendente. El mal no es una cosa. Lee esa frase otra vez. El mal no es una cosa, no es una sustancia, no es una fuerza, no es una entidad que existe por sí misma, no es un ser oscuro al lado del ser luminoso, dos potencias enfrentadas en el universo. El mal es algo más sutil y más interesante que todo eso. El mal es una privación, es la ausencia de un bien que debería estar. Detente con esto, porque cambia completamente la forma de mirar lo que te pasa. Piensa en la oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? No es una cosa. La oscuridad no se puede meter en un frasco, no tiene materia. La oscuridad es simplemente ausencia de luz. Cuando la luz está, no hay oscuridad. Cuando la luz se va, llamamos a su ausencia oscuridad. Pero la oscuridad no tiene existencia propia. Es lo que queda cuando algo se ha ido. Piensa en el frío. Lo mismo. El frío no es una sustancia. No hay partículas de frío. El frío es ausencia de calor. Cuando el calor se va, llamamos frío al espacio donde antes había calor. Pero el frío, por sí mismo, no existe. Piensa en un agujero en una camisa. ¿Qué es el agujero? No es algo. Es donde la tela falta. Si arreglas la camisa, el agujero desaparece. No tiene que ser destruido, porque nunca tuvo materia. Solo tiene que ser llenado. La tela vuelve, y el agujero ya no es. Tomás vio que el mal funciona exactamente así. El mal es siempre la ausencia de algo bueno que debería estar. Cuando una persona enferma, ¿qué pasa? Su cuerpo, que estaba en orden, pierde algo de ese orden. La salud, que es un bien, está disminuida. La enfermedad es la ausencia de la salud. No es una sustancia que invadió, es una privación. Cuando alguien actúa con maldad, ¿qué pasa? Su voluntad, que debería estar orientada al bien, se desvía. Esa desviación es la ausencia de la rectitud que debería haber. No es que el malvado tenga más sustancia que el bueno. Tiene menos. Le falta el bien que debería tener. Cuando una relación se rompe, ¿qué pasa? El amor que la sostenía se ausenta o se distorsiona. La ruptura no es una cosa nueva, es la falta de la unión que había. Esto, que parece teoría, tiene una implicación práctica enorme, y es la implicación que necesitas escuchar esta noche. El bien es la sustancia, el mal es el parásito. Léelo otra vez. El bien es la sustancia, el mal es el parásito. El bien existe por sí mismo, tiene realidad propia. La luz brilla incluso cuando no hay oscuridad. El calor calienta incluso cuando no hay frío. El amor ama incluso cuando no hay odio en el ambiente. La salud sostiene incluso cuando no hay enfermedad. El mal, en cambio, no existe por sí mismo. Necesita siempre algo bueno para corromper. La enfermedad necesita un cuerpo. La traición necesita una relación. La crueldad necesita una persona. El dolor necesita la sensibilidad. Sin el bien previo,
No puede haber mal. El mal es siempre secundario, siempre derivado, siempre dependiente. Esto puede sonar técnico, pero tiene un efecto liberador profundo si lo dejas entrar. Significa que el mal nunca es la última palabra de la realidad. Significa que cuando el sufrimiento te golpea, lo que te golpea no es el centro de las cosas. Es una distorsión periférica, una falta, un agujero en algo que, en su esencia, sigue siendo bueno. Significa que el caos no tiene la fundación que tú creías que tenía. La fundación es el bien. El caos es el desorden de esa fundación, no su naturaleza. Y esto cambia todo en cómo procesas lo que te pasó. Quiero que pienses en esto con cuidado, porque cuando estás en medio del sufrimiento, lo que más te angustia es la sensación de que el dolor es la verdad final, que la tragedia es la realidad última, que el caos es lo que las cosas son en el fondo. Tomás te dice algo radicalmente distinto. El caos que estás viviendo es real, pero es secundario, es ausencia, no presencia, es agujero, no tela, y por eso, aunque el caos te toque, no puede ser definitivo. La tela sigue siendo más fundamental que el agujero. Esa es la primera medicina lógica que puedes recibir. Antes de cualquier explicación sobre por qué te pasó esto, recibe esto. Lo que te está pasando no es la naturaleza del universo. Es una distorsión específica en una realidad cuya naturaleza profunda sigue siendo otra. Ahora vamos a la pregunta más dura, la que has estado evitando o repitiendo todo este tiempo. Si esto es así, si el bien es la sustancia, ¿por qué Dios permite que aparezcan los agujeros? ¿Por qué deja que la tela se rompa? ¿Por qué no impide el dolor? Esta pregunta es legítima y merece una respuesta honesta, no una respuesta que apague el dolor con palabras vacías, una respuesta que tenga peso suficiente para sostenerse cuando la pones a prueba. La respuesta tomista, formulada después de años de reflexión rigurosa, es la siguiente. Dios no causa el mal, pero permite ciertos males por una sola razón, porque es lo suficientemente poderoso como para extraer de ellos un bien mayor que no podríamos haber alcanzado sin ellos. Detente con eso, porque tiene varias capas. Primero, no lo causa. Esto es importante. La tradición tomista nunca dijo que Dios sea el autor del sufrimiento. El mal nace, en buena parte, de la libertad humana, de decisiones libres, propias y ajenas, que producen consecuencias dolorosas, y nace también del orden natural mismo, de un universo donde las cosas finitas son frágiles, mortales, imperfectas. Un universo así produce naturalmente enfermedades, accidentes, pérdidas, muertes. No porque Dios las inflija, sino porque el universo material es como es. Segundo, lo permite solo cuando puede sacar algo mayor, y aquí es donde entra la idea más potente y más misteriosa de toda esta tradición. Una idea que tiene una imagen perfecta para entenderla. Imagina un tapiz hermoso, complejo, hecho con cientos de hilos de muchos colores. Por el lado de adelante, donde se ve la imagen, el tapiz es una obra maestra. Cada hilo está en su lugar. Cada color contribuye a la imagen final. Hay armonía, sentido, belleza. Ahora imagina que estás del otro lado del tapiz, del lado de atrás. ¿Qué ves? Ves caos. Ves nudos feos, hilos cruzados, puntos donde parece que algo se rompió, lugares donde la urdimbre parece tener problemas. Ves un revés que, mirado por sí solo, no se entiende. Si solo conocieras el reverso, pensarías que el tapiz entero está mal hecho, que es un desastre, que no tiene sentido. Pero el tapiz no es así, solo lo ves desde el lado equivocado. La idea profunda que Tomás formuló y que toda la tradición confirma es que nosotros, los seres humanos, vivimos en el reverso del tapiz. Léelo otra vez. Nosotros, los seres humanos, vivimos en el reverso del tapiz. Vemos los nudos feos, vemos los hilos rotos, vemos las texturas crudas y desordenadas, vemos los puntos donde la trama parece haberse complicado. Pero hay un frente, hay un lado de la obra donde todos esos nudos, esos hilos rotos, esos puntos de complicación
contribuyen a una imagen que no podríamos imaginar desde aquí. La providencia es esto. Es la afirmación sostenida por la lógica más rigurosa que la tradición humana ha producido de que existe ese frente, de que la realidad tiene una coherencia que excede lo que podemos ver desde nuestro lugar limitado en el tiempo, de que el arquitecto del tapiz sabe lo que está haciendo aunque nosotros no lo veamos. Esto, escúchame bien, no es consuelo barato. No es decirte que tu dolor tiene sentido en una forma que tú podrías captar si pensaras lo suficiente. Es algo distinto. Es decir, que el sentido existe, aunque tú no puedas verlo desde el reverso. Y la diferencia entre estas dos afirmaciones es enorme. La primera, la que detestamos con razón cuando alguien nos la dice mal, es: todo pasa por algo, esto es bueno para ti, ya entenderás. Esa frase es vacía. Pretende explicar lo que no se puede explicar desde dentro de la herida. La segunda, la afirmación tomista, es más humilde y más resistente. Dice: yo no veo el sentido, tú no ves el sentido. Es razonable que no lo veamos, porque estamos en el reverso. Pero el reverso siempre implica un frente. Y el frente existe, aunque no lo veamos. Esa segunda afirmación no apaga el dolor, pero impide que el dolor se convierta en desesperación, porque la desesperación es la convicción de que el caos es la última palabra, y la confianza en la providencia, aunque no resuelva el dolor, te impide saltar a esa conclusión apresurada. Tomás no te promete que vas a entender, te promete que hay algo por entender, aunque ahora no puedas alcanzarlo. Y paradójicamente, esa promesa es más sólida que cualquier explicación específica, porque cualquier explicación específica podría ser desmentida por más sufrimiento. La promesa de que hay un frente del tapiz, en cambio, no depende de que tú captes el sentido aquí y ahora. Solo depende de que confíes en la naturaleza de la realidad misma, en que el orden, finalmente, es más profundo que el desorden. Quiero darte ahora una pregunta que es muy distinta a la que probablemente te has estado haciendo y que puede transformar la manera en que atraviesas lo que te está pasando. La pregunta que has estado haciéndote es esta: ¿por qué me pasó esto a mí? Esa pregunta es comprensible, es humana, y los primeros días, las primeras semanas después de un golpe terrible, es inevitable hacerla. Pero esa pregunta, sostenida durante mucho tiempo, te lleva a un solo lugar. Te lleva al victimismo. Te lleva a verte como un objeto pasivo de la crueldad del mundo. Te lleva a la rumia interminable que no produce nada nuevo, solo más dolor que se queda en el lugar. La tradición a la que pertenecía Tomás propone otra pregunta, una pregunta que es radicalmente distinta y que, si te atreves a hacértela, comienza a transformarte. La pregunta no es ¿por qué a mí? La pregunta es ¿qué se está forjando en mí a través de esta oscuridad? Léela despacio. ¿Qué se está forjando en mí a través de esta oscuridad? Esta pregunta no niega tu dolor. No te dice que lo que te pasó es bueno. No pretende explicar lo inexplicable, pero te saca de la posición de víctima pasiva y te coloca en la posición de protagonista activo de tu propia historia. Porque incluso si no puedes elegir lo que te pasa, sí puedes elegir gradualmente qué hacer con lo que te pasa. Y aquí entra una observación que pertenece a esta tradición, pero que la psicología contemporánea ha confirmado 1000 veces. Las personas que no han sufrido nunca, que no han atravesado oscuridades reales, que han tenido vidas relativamente protegidas, suelen ser, sin que sea su culpa, personas espiritualmente menos profundas. No es un juicio moral, es una observación. La superficialidad no es maldad. Es solo lo que pasa cuando la vida no te ha exigido descender a los lugares más hondos de ti mismo. Las personas que sí han atravesado el sufrimiento, en cambio, si lo atravesaron sin destruirse, salen con algo. No con alegría inmediata, no con compensación, pero con una profundidad que solo el sufrimiento puede dar. Salen con compasión real, no teórica. Salen con la capacidad de acompañar a otros que están donde ellos estuvieron. Salen con sabiduría sobre la condición humana. Salen con una fortaleza serena que solo se forja en el dolor sostenido.
salen con prioridades clarificadas, libres de la trivialidad que consume a tantos. Salen siendo más ellos mismos que antes. Esto no convierte el sufrimiento en algo deseable. Por favor, escúchame bien. No estoy diciendo que sería mejor sufrir. Lo que estoy diciendo es algo distinto. Que cuando el sufrimiento te visita sin que tú lo pidieras, hay una manera de atravesar lo que te transforma. Y hay una manera que te destruye. La manera que te destruye es resistirte, cerrarte, concluir que la vida es absurda, volverte cínico, apagar tu capacidad de amar para no volver a ser herido. La manera que te transforma es atravesarlo con la pregunta abierta: ¿qué se está forjando en mí? Aceptando el dolor sin negarlo, pero también sin entregarte a él. Permaneciendo abierto a lo que la oscuridad pueda enseñarte, aunque no puedas saber ahora qué será. Hay una imagen que captura esto. La imagen del cincel y la piedra. Una piedra de mármol, antes de ser tocada por el cincel, es solo una piedra. Tiene su belleza, sí, pero está cerrada en sí misma. Su forma es la forma que la naturaleza le dio. Cuando un escultor empieza a trabajar la piedra, lo que hace es violencia. Cada golpe del cincel es un golpe. La piedra pierde pedazos. Lo que era íntegro se rompe. Si la piedra pudiera sentir, gritaría con cada impacto. Pero después de muchos golpes, después de mucha violencia aparente, algo emerge. Una forma. Una belleza que no estaba ahí antes. La piedra, transformada por el dolor del cincel, se convierte en estatua. Esta tradición sostiene que algo similar pasa con las almas humanas atravesadas por el sufrimiento. No siempre. No automáticamente. Solo si la persona se permite ser esculpida en lugar de simplemente romperse. Ese es el desafío que tienes ante ti. No el desafío de explicar tu sufrimiento. No el desafío de darle sentido. El desafío de permanecer abierto mientras te atraviesa a lo que la providencia esté forjando en ti, aunque tú no puedas verlo todavía. Quiero ser muy claro con algo, porque esto se confunde y produce daño. Lo que estoy describiendo no es masoquismo, no es romantización del dolor, no es decirte que tienes que estar agradecido por lo que te pasó. Sí, lo que te pasó fue terrible, y va a seguir siendo terrible. Y no tienes que sentir gratitud por ello, pero hay una diferencia entre dos cosas que se confunden. Lo terrible no se vuelve bueno, lo terrible sigue siendo terrible. Pero de lo terrible se puede sacar algo bueno. Eso es distinto. La providencia no convierte el mal en bien. Eso sería falso. Lo que hace es otra cosa. Trabaja con el mal, sin negarlo, sin justificarlo, para sacar de él un bien que sin él no habría sido posible. La cruz nunca dejó de ser cruz, en la tradición que estamos hablando. Pero de ella salió algo. La cruz no fue buena. Lo que de ella salió, sí, esa distinción, sutil pero crucial, es lo que te permite atravesar tu propio sufrimiento sin sentir que tienes que mentirte a ti mismo. No tienes que decir que lo que te pasó fue bueno. Solo tienes que mantener abierta la posibilidad de que de eso, terrible como fue, pueda salir algo bueno con el tiempo. Y esa apertura sostenida en medio de la oscuridad es lo que te impide caer en la desesperación. Quiero darte ahora algo concreto, algo que puedes hacer esta semana, algo simple pero profundo. Es esto: cuando la mente vuelva a atacarte con la pregunta, ¿por qué a mí?, no la combatas, no la reprimas, pero después de notarla, sustitúyela conscientemente por otra. Hazte la pregunta del cincel: ¿qué está esculpiendo esta oscuridad en mí sin que yo todavía pueda verlo? No tienes que responder. Probablemente al principio no podrás. La pregunta es solo una orientación, una manera de mantener la mirada en una dirección distinta. Y observa, con paciencia, durante semanas y meses, qué empieza a aparecer. Quizás aparezca, primero, una sensibilidad nueva al dolor de los demás. Personas que antes no notabas, ahora las ves. Sufrimientos que antes te eran indiferentes, ahora te tocan. Quizás aparezca una claridad sobre lo que importa de verdad. Cosas que antes te parecían importantes, ya no lo son. Cosas que antes ignorabas, ahora son tu prioridad.
Quizás aparezca una compasión, no una lástima superficial, una compasión real, hecha de la comprensión de que todos los seres humanos cargamos heridas y de que tú, que cargas las tuyas, puedes acompañar a otros que cargan las suyas. Quizás aparezca una serenidad rara, una capacidad de no derrumbarte ante las dificultades menores, porque ya pasaste por una grande y descubriste que sobreviviste. Quizás aparezca también una conexión más profunda con algo que está más allá de lo material. Personas que han atravesado tragedias reales muchas veces descubren una dimensión de la existencia que antes ignoraban. No porque sean ingenuas, sino porque la profundidad del dolor las llevó hasta ahí. Estas son cosas que pueden, no que necesariamente van a, emerger del sufrimiento atravesado con apertura. Si atraviesas tu oscuridad con esa pregunta, ¿qué se forja en mí?, aumentas las probabilidades de que algo bueno emerja al otro lado. No te garantizo nada. Nadie puede garantizarte nada en este terreno, pero te ofrezco la única postura razonable disponible cuando el sufrimiento es inevitable. La postura del que se permite ser transformado en lugar del que se cierra para no seguir siendo herido. Quiero decirte algo más, algo que puede ser doloroso pero importante. Tu sufrimiento, atravesado con dignidad, puede convertirse en regalo para otros. No estoy diciendo que tienes que convertirlo en regalo ahora mismo. Estás muy adentro como para eso. Pero quiero que sepas algo. La gente que ha atravesado lo que tú estás atravesando y que ha salido al otro lado, se convierte casi siempre en una luz para los que vienen después. Porque tú vas a poder en algún momento decirle a alguien que esté donde tú estás ahora: yo también pasé por eso. Sé lo que sientes. No te puedo prometer que el dolor desaparezca, pero puedo prometerte que se puede atravesar. Yo lo atravesé, y aquí estoy. Esas palabras dichas por alguien que de verdad estuvo allí valen más que 1000 tratados sobre el sufrimiento, porque están avaladas por la experiencia. Tu dolor en su momento va a poder ofrecer ese consuelo, y eso, aunque no compensa lo que perdiste, le da a tu sufrimiento un papel que no tenía cuando solo era dolor privado. Estamos llegando al final, y quiero dejarte con algo para llevar contigo. No estás solo en la tormenta. Sé que ahora mismo te puedes sentir solo. Es parte del sufrimiento profundo, la sensación de que nadie entiende, de que estás aislado en tu dolor, de que el mundo sigue girando mientras tu vida se detuvo. Pero hay alguien que ha pasado por algo parecido a lo que tú pasas. Hay muchos, han existido siempre. Atravesaron sus propias oscuridades, salieron al otro lado, transformados pero no destruidos, y dejaron su testimonio, en libros, en tradiciones, en obras, en oraciones, en gestos. Esa cadena de personas que sufrió y resistió forma una hermandad invisible, y tú, en este momento, eres parte de ella, aunque no la veas. Hay también, según la lógica que estamos explorando esta noche, alguien que está más allá de los seres humanos, un arquitecto que conoce el frente del tapiz, que ve lo que tú ves desde otro lado, que no te ha abandonado, aunque te sientas abandonado. Esa convicción, sostenida con la lógica más rigurosa que el pensamiento humano ha producido, no es ingenua, no es escapismo, no es negar la oscuridad. Es la afirmación de que la oscuridad, por absoluta que parezca, es siempre relativa a una luz que la rodea. Cuando estás dentro de la sombra parece infinita, pero sale, en algún punto, a la luz que la define como sombra. Sin la luz, no hay sombra. La luz es siempre más fundamental. Esta noche, antes de que te duermas, quiero pedirte algo simple. Cuando vuelva la voz que te dice que el sufrimiento es la última palabra, que el caos es la verdad, que la desesperación es el único realismo posible, quiero que recuerdes una sola frase. La frase es esta: estoy en el reverso del tapiz. No tienes que entenderlo todo. No tienes que ver el frente. Solo tienes que recordar que estás en el reverso, que los nudos feos, los hilos cruzados, el caos aparente, son lo que se ve desde aquí. Pero hay un frente, y aunque tú no puedas verlo ahora, existe. Esa sola convicción, sostenida en medio del dolor,
es suficiente para no caer en la desesperación. No la entrega de la fe ciega. La afirmación lógica de que el agujero requiere tela, de que la sombra requiere luz, de que el caos requiere un orden previo del que es desorden. La oscuridad nunca tuvo la fundación. La luz sí. Y el arquitecto, según esta tradición, no es solo un constructor lejano, es alguien que también atravesó el sufrimiento, que conoce desde dentro lo que es una herida, una traición, un dolor injusto, que no observa tu oscuridad desde lejos, sino que ha estado en una oscuridad propia. Esa imagen que recorre la tradición entera te coloca en compañía. No estás solo. Si has llegado hasta aquí, si algo se ha movido en ti durante esta conversación, te quiero dejar con una invitación final. No tienes que resolver tu sufrimiento esta noche, no tienes que entenderlo, no tienes que sentir paz. Solo tienes que hacer una cosa: permanecer de pie. No huir hacia la desesperación, no huir hacia el cinismo, no huir hacia la negación. Permanecer de pie en medio de la oscuridad, sosteniendo la pregunta abierta: ¿qué se está forjando en mí? Y dejar que el tiempo, la providencia, el arquitecto, hagan su trabajo. Aunque tú no puedas ver el tapiz desde el frente, eso es lo único que se te pide. No heroísmo, permanencia. Permanecer en pie cuando todo te empuja a tirarte. Permanecer abierto cuando todo te empuja a cerrarte. Permanecer confiando, aunque la confianza ahora sea apenas un hilo. Ese hilo, sostenido a pesar de todo, es lo que te va a llevar al otro lado. Si has llegado hasta aquí, si esto te ha tocado, quédate con nosotros. Este es el refugio del alma antigua, un espacio donde traemos la sabiduría de los antiguos para curar las heridas modernas, donde no te decimos que tu dolor no importa, donde te ofrecemos las herramientas más antiguas y más probadas para atravesarlo sin perderte. Suscríbete si necesitas volver. Si sabes que la desesperación va a volver a tocar tu puerta y vas a necesitar este recordatorio. Las grandes verdades no se asientan con una sola escucha. Se asientan con regreso, con paciencia, con el coraje de seguir mirando hacia el frente del tapiz, incluso cuando el reverso parece todo lo que existe. Comparte este mensaje con alguien que esté atravesando una tormenta, alguien que haya recibido recientemente una mala noticia, alguien que esté preguntándose en silencio si hay sentido posible en lo que le pasó. Pásale este mensaje como quien le extiende una mano firme a alguien que se está hundiendo, no para sacarlo del agua de un tirón, sino para que sepa que no está solo, y para que tenga un punto de apoyo mientras nada hacia la orilla. Y la próxima vez que la oscuridad te diga que el caos es lo único real, que el sufrimiento es la última palabra, que tu dolor no tiene sentido, recuerda algo simple: el bien es más fundamental que el mal. La luz es más fundamental que la sombra. La tela es más fundamental que el agujero. El frente del tapiz es más fundamental que el reverso. Tú estás viendo el reverso. Eso es real. Tu dolor es real. Pero el frente existe. Y el arquitecto, que ve lo que tú no ves, sabe lo que está haciendo. No tienes que creer ciegamente. Solo tienes que mantener la posibilidad abierta y permanecer de pie mientras la atraviesas. El sufrimiento, esta noche, no es el final de tu historia. Es un capítulo. Difícil, sí, pero no el último. Habrá un después. No será el de antes. No volverás a ser quien eras, pero serás alguien más profundo, más sabio, más capaz de amar, más cerca de lo esencial. Eso, según la tradición más rigurosa que ha producido el pensamiento humano sobre estas cosas, es lo que la providencia está forjando en ti, aunque ahora no puedas verlo. Mantén la esperanza, no la esperanza ingenua de que nada malo va a pasar. Esa esperanza ya se rompió y no la necesitas. La esperanza profunda, la que sabe que el bien es más fundamental que el mal, la que confía en el frente del tapiz aunque ahora solo vea el reverso, la que permanece de pie en la tormenta porque sabe que las tormentas, todas, terminan. Tu tormenta también terminará, y al otro lado vas a descubrir con asombro
lo que se forjó en ti durante el paso por la oscuridad. Descansa. El arquitecto sigue trabajando. Aunque esta noche no veas las puntadas, la obra continúa. Y tú eres parte de ella, mucho más profundamente de lo que ahora puedes saber. Nos vemos en el próximo encuentro.